tenemos como introducción parte de un versículo que dice: no dejaré de recordarles estas cosas, aunque las sepáis. Hoy comienza un repaso de una serie de enseñanzas que todo el año pasado tratamos de comunicar a ustedes, pero que quisiéramos que quedaran bien claras para cada uno y sobre todo que cada uno respondiera a ellas. En Hechos 2, del 38 al 42, cuando nos habla de cómo inició la iglesia cristiana, encontramos algunas palabras que son básicas, yo creo, en la vida del pueblo de Dios. En Hechos 2:38, Pedro responde a una pregunta que le hacen: ¿y ahora qué haremos? Y él les dice: arrepentíos. Y allí comienza el arrepentimiento, la fe en Jesucristo, el bautismo, el Espíritu Santo, la iglesia, el aprender en forma perseverante la doctrina, el ser generosos, el reunirse en el templo y en las casas, que son parte de la vida. Nosotros quisiéramos que ustedes vieran esto como parte fundamental. A veces tenemos una visión parcial de lo que es la vida cristiana, pero la vida cristiana es un conjunto y tenemos que aprender a verla así. Hoy les invito a que comencemos pensando en la primera de esas enseñanzas, el arrepentimiento, que le hemos dado un título diferente. ¿Cómo dice el título? Una necesidad inaplazable. Tal vez ustedes hayan dicho: bueno, yo ya me arrepentí. Bueno, queremos ver si es cierto, ver hasta qué punto ustedes van a ver qué es lo que la palabra de Dios tiene que decirles. ¿Qué es el arrepentirse? Y el primer subtítulo que tienen ustedes allí en su boletín dice: volver a la casa del Padre, igual a arrepentirse. Arrepentirse es volver a la casa del Padre. Y esto tiene referencia a la parábola del hijo pródigo que acabamos de leer. Una parábola por demás hermosa, que nos habla de un joven que, descontento de la vida que llevaba en la casa de su padre, decidió salir de ella para ser libre y vivir como a él se le da la gana. No sé si esto les suena conocido, pero este es algo que los seres humanos hacemos por lo regular, ¿verdad? Queremos salir de donde hemos crecido, creyendo que el mundo de allá afuera es más interesante, más bonito que lo de adentro. Y este joven así pensó también. Pidió su herencia, se fue para vivir lejos de la casa de su padre. Ahí pueden irle rellenando. Dice: el hijo abandonó la casa de su padre para ser libre. Un anhelo que todo mundo tiene, ser libre. Pero las cosas no permanecieron así, ¿verdad? Dice que este hijo comenzó a desperdiciar todo lo que había recibido de su padre y llegó al punto en que comenzó a tener necesidad, porque, como dice la palabra, las riquezas no duran para siempre, y más cuando se desperdician. Y entonces vinieron los sufrimientos. Comenzó a tener dificultades para tener lo necesario y buscó un trabajo, pero no sabía hacer mucho. Y el trabajo que le dieron es ir a cuidar marranos, ir a cuidar puercos. Un trabajo muy limpio, muy oloroso. No sé si ustedes lo han practicado alguna vez, pero si hay algo feo, de veras es tener que estar aseando el corral de los marranos. Sus desechos son apestosos, no olorosos, sino apestosos. Se pegan en los dedos. Y este muchacho, además de eso, parece que lo que ganaba no le alcanzaba ni para comer. Dice que tenía ganas de comerse la comida que le daba a los marranos, pero nadie se la daba. Y en esta situación dice que el hijo, tuvo la necesidad de volver a la casa de su padre. Él comenzó a pensar: oye, en la casa de mi papá hay muchos trabajadores y todos comen bien, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Qué hacer? Y por fin dice que volvió en sí
y decidió ir a la casa de su padre, no para reclamar lo que todavía quedaba. Él llegó primeramente para pedir perdón a su padre y luego para pedirle un lugar como trabajador. No sé si ustedes vieron ese versículo, pero él dice: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Él se sometió a la autoridad del Padre. Y entonces comenzó otra vez su vida allí. Y fue diferente. Y esto lo dijo el Señor Jesús para hablar de la relación entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios. Dios hizo al hombre. ¿Se acuerdan ustedes qué dice Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sí, Dios hizo al hombre en forma semejante a la suya. Dios quería tener una persona con quien relacionarse, con quien convivir. Pero llegó el día en que el hombre ya no más. E hizo algo que Dios le dijo que no hiciera y tuvo que darle la espalda. Allá en Isaías 59:2, ¿se aprendieron ya ese versículo? Isaías 59:2, ¿no? Búsquenlo a ver. Son versículos que ya se deben saber de memoria, hermanos. Todo el año pasado lo estuvimos repasando. Isaías 59:2, ¿cómo dice? A ver, 1, 2, 3. ¿Qué nos expresa este versículo? ¿Qué dijo Dios? Tus iniquidades, tus pecados, ¿qué dice? Han hecho división entre tú y yo. Y esta es una de las cosas, ¿no? El hombre quiere que Dios le siga bendiciendo aunque siga en el mal. Y Dios dice: momento, aquí hay una barrera que no nos deja relacionarnos. Tú estás en rebeldía contra mí. Tú me has dado la espalda. Y has querido hacer de las tuyas. Y allí pueden ponerle, dice: el ser humano ha dado la espalda a Dios. ¿Cómo? Viviendo como Él quiso. Esta es la cosa, ¿no? Todo ser humano quiere vivir como Él se le da la gana, como Él quiere. Y Dios le dice: así no es. En ese sentido no podemos tener relación. Jóvenes, quisiera llamarles su atención especialmente a esto. Hay un atractivo muy grande del mundo exterior. Y tal vez ustedes piensan que si aprenden a vivir como los de afuera, van a ser felices. Pero como el hijo pródigo, un día van a encontrar que ese camino solamente trae espinos y dificultades. Y que ustedes tienen que buscar, que volver a Dios. Tienen que buscar a Dios. En un sentido, ese es arrepentirse, volver a Dios. Volver, pero no solamente para pedirle a Dios. Y yo quiero hacer énfasis en ese versículo. A ver, busquen Lucas 15, donde estuvieron leyendo. La determinación que él tomó. Dice el versículo 18 y 19. ¿Quieren leerlo conmigo? 15, 18 y 19. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ponme bajo tu autoridad. Quiero estar a tu servicio. Sí, a veces abusamos de la calidad de hijos, ¿verdad? Y solamente se nos va a pedir y pedir y pedir a Dios. Pero nunca le decimos: Señor, yo te quiero servir, quiero ser útil a ti. Y yo creo que el hijo tiene ese privilegio, venir y pedirle al Padre.
Pero cuando volvemos a la casa del Padre, Él quiere que también estemos dispuestos a darnos a Él, a servirle a Él. ¿Por qué? Bueno, el siguiente punto dice, ¿qué es arrepentirse? Y este es algo que tenemos que aprender a ver. ¿Qué realmente es arrepentirse? En las líneas que siguen dice, es el concepto común, el concepto del mundo. Dice, arrepentirse es reconocer y confesar el mal hecho y proponerse no volver a hacerlo. Bueno, con que yo reconozca que he hecho mal, ya basta. Pero la Biblia no dice eso, va más allá. Ustedes tal vez pueden reconocer que tenían un mal que les estaba afectando y han dejado de hacerlo, qué bueno. Pero quisiera que pensaran un poco. Yo les he dicho que cuando estaba en la secundaria tuve algunas dificultades con mis compañeros. Uno de ellos, que tenía mucha confianza, me dijo, bueno, ustedes están medio locos. ¿Por qué? Dice, no bailan, no fuman, no toman, no juegan baraja, no se van de parranda, no hacen esto, no hacen lo otro. ¿Qué hacen? Y en ese tiempo me dejó pensando, ¿qué hace uno que ha vuelto a Dios? ¿A qué se dedica? ¿A qué debe dedicarse? ¿A criticarse unos con otros? Es lo que a veces sucede, ¿verdad? A buscar quién no está tan bien como yo. Pero la palabra arrepentimiento tiene un significado más profundo. Dice que la palabra griega usada es metanoeo y quiere decir que es un cambio de actitud del hombre hacia Dios. Cambio de actitud del hombre hacia Dios. Casi no se ve eso, ¿verdad? Cámbiale la... A veces le damos la espalda a Dios sin querer, ¿verdad? O sin estar plenamente conscientes. Queremos hacer nuestra vida, nuestro camino, pero tiene que haber un cambio. ¿Cuál va a ser ese cambio? Pon la otra, por favor. Venir frente a la cruz para reconocer que ahora mi vida ya no es mi vida. Ahora soy de Dios. Ahora vivo para el Señor. Y este es un punto clave de llegar para entregar nuestra vida al Señor, para decirle, quiero aprender a servirte, quiero hacer tu voluntad y no la mía, quiero seguir tus instrucciones y no mis pensamientos ni mis sentimientos. Está muy de boga ahora, ¿verdad? Dice, sigue los sentimientos de tu corazón, haz lo que tu corazón te indique. ¿Y qué nos indica el corazón? Dice, nos olvidamos de lo que decía Dios a través de Jeremías, el corazón del hombre, ¿cómo dice? ¿Están leídos? El corazón del hombre está podrido, dañado, y siempre tiende hacia el mal. Es curioso, pero a pesar de razonar a veces las cosas y sabemos que está mal, pero nos llama la atención. Decía un conocido que tuve que era de Puerto Rico, dice, es que lo prohibido es lo más apetecido. Lo prohibido es lo más apetecido. ¿Por qué nos gusta el mal, Ese es el querer de nuestro corazón, ¿no? Siempre tiende hacia allá. Y el hombre tiene que cambiar de actitud, no hacia el pecado, sino hacia Dios. ¿Por qué hace el hombre el pecado? ¿Por qué comete el pecado? ¿Y cómo se sentirá Dios si nosotros en sí ya creo, Señor, ya dejé de hacer el mal? Bueno, no he aprendido a hacer lo que tú quieres, pero ya dejé de hacer, ya con eso confórmate. En la epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo decía, ya dejen los del principio, ya avancen, crezcan, desarróllense. La siguiente imagen, por favor.
¿Dónde estarían ustedes en su arrepentimiento para con Dios? ¿Como niñitos? ¿Como adolescentes? ¿Como adultos? Dios quiere ir permeando nuestra vida. Dios quiere ir cambiando nuestro ser. Nos recibe como hijos, como venimos, pero no quiere dejarnos como estamos. ¿Qué quiere Él? Hacernos semejantes a su Hijo, Jesucristo. Y si nosotros no le damos el control de nuestra vida a Él, si no aceptamos plenamente su autoridad, siempre va a haber un razonamiento. Bueno, yo quisiera, pero fulano me estorba mucho. Yo quiero hacer esto, pero esto me estorba, esto. Y siempre vamos a estarnos quejando. Pero si aceptamos la autoridad del Señor, dice, bueno, tú me querrás estorbar, pero Dios dice que yo debo hacer esto y yo voy para allá. No entiendo todo, pero si Dios quiere que yo vaya para allá, yo voy para allá. Yo quiero hacerlo. Y Dios nos está llamando y nos está desafiando a buscar nuestro desarrollo. Dice el tercer punto, es un proceso que dura toda la vida. El hombre nace y aprende a alimentarse y cuidarse. El que se arrepiente inicia su lucha por dejar de hacer el mal. ¿Cómo lo hace? Obedeciendo a Dios, hermano. Obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Pero ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no estudiamos su palabra y no sabemos qué dice? La única manera de obedecer es saber qué espera el Señor de nosotros. La ignorancia no nos excusa, Imaginemos que ustedes encuentran un bote que no saben qué es, se ve algo negro, como un polvo negro, pero como no saben qué es, lo echan al fuego y era pólvora. ¿Qué va a pasar? Va a explotar y va a dañar. Pero ustedes no sabían. Pero eso no les excusa, ¿no? Ustedes, si se han arrepentido, entonces el Señor dice, bueno, ahora ya comenzaste, síguele. Jesús dijo una parábola una vez de una higuera que vino un año y nada de frutos, y vino otro año y nada de frutos, y vino otro año y nada de frutos. Dice, ya córtala, ya para qué sirve, para qué inutiliza la tierra. Dios te está dando una oportunidad, hermano. Dios quiere que tu vida sea una vida fructífera, pero tienes que empezar allá, dándole el control de tu vida al Señor, arrepintiéndote en verdad. No dicen, bueno, yo soy tan pecador como todos los demás. Sí eres, es cierto, pero si te has arrepentido, entonces tú tienes que aprender a crecer en tu entrega y en tu servicio al Señor. De tal manera, como dice aquí la hojita, el arrepentimiento se desarrolla a medida que aprendemos a ser semejantes a Jesucristo. Hermanos, ¿tú crees que estás siendo más semejante a Jesucristo? ¿A quién te estás pareciendo tú, hermano? Bueno, tal vez los jóvenes tal vez quieren más parecerse a su papá o a su mamá. Algunos a los artistas ahora. Algunos hasta a los narcos, ¿verdad? Pero ¿a quién te estás pareciendo tú? ¿Te pareces más a Jesucristo? Porque Dios quiere eso. Dios quiere que te parezcas a Jesucristo y que busques tu semejanza con Él. Por eso, la meta que la persona arrepentida debe tener es, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿qué más? Tome su cruz
¿Una vez al año? No, cada día. No es una vez al año, es cada día. Y sígame, seguir a Jesús. El que se ha arrepentido tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz o la lucha cada día y seguir a Jesucristo. Porque va a haber muchas cosas que van a tratar de apartarlo del camino del Señor. Y Dios quiere que nosotros, una vez que comenzamos nuestra vida, continuemos desarrollándonos, creciendo como hijos de Dios. Él nos hace sus hijos. Y Él quiere que con el tiempo nosotros vayamos pareciéndonos más a su Hijo Jesucristo. Que nuestra manera de hablar, que nuestra manera de pensar, que nuestra manera de actuar, que nuestra manera de relacionarnos con los demás revele que nos hemos vuelto a la casa del Padre, que ahora somos de Dios, que vivimos bajo su autoridad y queremos servir a Dios como hijos amados. Yo quiero hacerles hincapié en esto, hermano. Es una verdad que ustedes ya conocen, pero ¿qué tanto han profundizado en ella? No es para que se pongan a examinar a los demás a ver si están arrepentidos o no. Es para que cada uno vea hacia adentro y descubra qué tanto revela mi manera de vivir, mi manera de hablar, mi manera de hacer, mi manera de pensar, que yo me he arrepentido, que yo he cambiado de actitud hacia Dios, que ya no lo tengo como ayudante, sino que lo tengo como mi Señor, que ya no es solamente mi protector, sino que ahora es mi Señor, que Él tiene autoridad sobre mí y que vivo para Él. El Señor quiere que aprendamos a vivir para Él. Las preguntas que están ahí al final, dice, ¿y tú has vuelto a la casa del Padre? ¿Seguro? ¿Estás creciendo en tu obediencia al Señor? Bueno, si ya volviste a la casa del Padre, tienes que revisar tu vida familiar, tu vida de trabajo, tu vida en la iglesia, tu vida social. Expresa eso que tú vives bajo la autoridad de Dios. ¿Estás aprendiendo a negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirle? Este es el desafío, hermano. Sé que este es un tema que ustedes han oído, que han pensado y que ya lo saben. Pero solamente quise traérselos para que lo repensaran. De vez en cuando hay que darle servicio de mantenimiento a las bases. Y esta es una de las bases de la vida cristiana. Les digo que cuando estuve en la Ciudad de México, el templo donde estaba trabajando, pues es un edificio grande de 5 pisos, y en la planta baja, donde se reunían los niños, veía que había un registro y llegaba un hombre y se metía. Y un día me metí con él, pues había otro piso abajo que nadie usaba, pero curiosamente cuando entramos tenía como 1,5 metros de agua y las bases del edificio estaban metidas allí. Y este hombre salió para decir, o sacamos esa agua o se pudren las bases del edificio. Y tuvieron que contratar bombas para sacar el agua que se había acumulado allí por la lluvia. Y después de secar todo y de rasparle, porque era de acero, rasparle, volvieron a pintar con pintura anticorrosiva y volvieron a cerrar todo, sellar todas las entradas de agua que pudiera haber para que se pudiera mantener. Servicio de mantenimiento. Y quisiera darle un servicio de mantenimiento a su fe, hermano, comenzando con el arrepentimiento. ¿De veras se han arrepentido ustedes? ¿Se han vuelto al Señor para someterse a Él? Si no, hoy pueden hacerlo. Hoy, si alguien siente la necesidad de decirle, Señor, yo quiero comenzar contigo hoy,
quiero aprender a vivir como tú quieres que yo viva. Enséñame a hacerlo. Permíteme alejarme de los pensamientos y de las costumbres que tengo que me alejan de ti. Permíteme aprender de tu palabra cómo quieres que yo viva y dame el poder para obedecerte. Quiero obedecerte. Y van a ver que mientras van obedeciendo al Señor, su vida se va transformando y se va haciendo una fuente de vida que no se acaba, porque vivimos en comunión con el Señor. Dios nos ama y Dios quiere quitar todo aquello que nos estorba en nuestra relación con Él, pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que apartarnos de esa actitud de no hacerle caso a Dios para ponerlo en su lugar. El Señor, no importa lo que los demás digan, lo que me importa es lo que tú dices. Curiosamente, ¿verdad? A veces decimos, ¿qué van a decir los demás? Pero pocas veces pensamos, ¿y qué va a decir Dios? Dios quiere que nosotros pensemos primero qué va a decir Dios. Lo demás, pues puede estar bien o puede no, pero ¿qué va a decir Dios?